Antes que nada, quiero darle la bienvenida a una persona muy importante para mí que me acompaña este día, que es mi hijo José Alejandro García Ochoa. Honorable Asamblea, a los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de este Congreso del Estado, nos fue turnado por la Presidencia para estudio y dictamen, escrito presentado por el diputado Luis Alejandro García Rosas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 60ª legislatura, el cual contiene iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y a la Ley de Gobierno y Administración Municipal. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, 94, fracción primera y cuarta, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación en su caso el presente decreto, que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y a la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Artículo primero. Se adiciona un capítulo cuarto bis al título séptimo de un artículo y un artículo 155 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora para quedar como sigue. Capítulo 4 bis del cumplimiento y seguimiento a los puntos de acuerdo aprobados por el Congreso del Estado. Artículo 155 bis. Los acuerdos del Congreso del Estado tendrán carácter vinculatorio para los servidores públicos del Gobierno del Estado o de los ayuntamientos, según corresponda, quienes contarán con un plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente en que se le notifique el contenido del resolutivo respectivo, para emitir una respuesta por escrito fundada y motivada y dirigida al Congreso del Estado. La respuesta a los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior deberá contener al menos un informe de las acciones llevadas a cabo y, en su caso, las que se realizarán, así como una fecha probable para dar oportuno cumplimiento a los planteamientos contenidos en el acuerdo notificado. En caso de disentir del sentido del resolutivo emitido por el Congreso del Estado, el servidor público a quien se le dirigió el exhorto emitirá la respuesta expresando las razones de su postura, caso en el cual deberá generarse un seguimiento al tema entre él o los diputados que presentaron la iniciativa con punto de acuerdo y los servidores públicos respectivos, mediante la celebración de reuniones públicas o privadas que al efecto se estimen pertinentes. Será causa de responsabilidad administrativa y se entenderá actualizado el supuesto de incumplimiento previsto en el artículo 63, fracción 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios. La falta de respuesta o seguimiento a que se refieren los párrafos anteriores, por parte del servidor público a quien se dirigió el contenido del acuerdo aprobado por el Congreso del Estado, y dará lugar a que el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sonora interponga ante la Contraloría del Estado o el órgano de control y evaluación gubernamental del ayuntamiento, según corresponda, la denuncia y seguimiento al procedimiento respectivo para lograr que se sancione a lo mismo, informando de todos estos actos al Pleno del Congreso del Estado de Sonora en forma previa a la culminación de su encargo. El incumplimiento de los deberes impuestos al presidente de la mesa directiva deberá ser sancionado,
previo procedimiento que al efecto desahogue la Contraloría Interna del Congreso del Estado por el Pleno del Poder Legislativo. Tratándose de acuerdos dirigidos a organismos autónomos, las disposiciones previstas en este capítulo les aplicarán en lo que resulte legalmente aplicable. Artículo 2. Se adiciona un artículo 8 bis a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 8 bis. Los acuerdos del Congreso del Estado tendrán carácter vinculatorio para los servidores públicos del Gobierno del Estado, contando a partir del día siguiente en que se le notifique el contenido del resolutivo respectivo, para emitir una respuesta por escrito, fundada y motivada, dirigida al Congreso del Estado. La respuesta de los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior deberá contener al menos un informe de las acciones llevadas a cabo y, en su caso, las que se realizarán, así como una fecha probable para dar oportuno cumplimiento a los planteamientos contenidos en el acuerdo notificado. En caso de disentir del sentido del resolutivo emitido por el Congreso del Estado, el servidor público a quien fue dirigido el exhorto emitirá una respuesta expresando las razones de su postura, caso en el cual deberá generarse un seguimiento al tema entre él o los diputados que presentaron la iniciativa con punto de acuerdo y los servidores públicos respectivos mediante la celebración de reuniones públicas o privadas que al efecto se estime pertinente. Será causa de responsabilidad administrativa y se entenderá actualizado el supuesto de incumplimiento previsto en el artículo 63, fracción 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios. La falta de respuesta o seguimiento a que se refiere los párrafos anteriores, por parte del servidor público a quien se le dirigió el contenido del acuerdo aprobado por el Congreso del Estado, y dará lugar a que el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sonora interponga ante la Contraloría del Estado la denuncia y seguimiento al procedimiento respectivo para lograr que se sancione a lo mismo. Artículo 3. Se adiciona un artículo 63 bis a la Ley de Gobierno y Administración Municipal para quedar como sigue. Artículo 63 bis. Los acuerdos del Congreso del Estado tendrán carácter vinculatorio para los servidores públicos de los ayuntamientos, quienes contarán con un plazo de 15 días hábiles contando a partir del día siguiente en que se le notifique el contenido del resolutivo respectivo para emitir una respuesta por escrito, fundada, motivada y dirigida al Congreso del Estado. La respuesta de los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior deberá contener al menos un informe de las acciones llevadas a cabo y, en su caso, las que se realizarán, así como una fecha probable para dar oportuno cumplimiento a los planteamientos contenidos en el acuerdo notificado. En caso de disentir del sentido del resolutivo emitido por el Congreso del Estado, el servidor público a quien se le dirigió el exhorto emitirá la respuesta expresando las razones de su postura, caso en el cual deberá generarse un seguimiento al tema entre él o los diputados que presentaron la iniciativa de acuerdo o punto de acuerdo y los servidores públicos respectivos, mediante la cual se celebrarán las reuniones públicas o privadas que al efecto se estimen pertinentes. Será causa de responsabilidad administrativa y se entenderá actualizado el supuesto de incumplimiento previsto en el artículo 63, fracción 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los municipios, la falta de respuesta o seguimiento a que se refieren los párrafos anteriores. Por parte del servidor público a quien se le dirigió el contenido de acuerdo
aprobado por el Congreso del Estado, y dará lugar a que el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sonora interponga ante el órgano de control y evaluación gubernamental del ayuntamiento que corresponda la denuncia y seguimiento al procedimiento respectivo para lograr que se sancione a lo mismo. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se solicita que el presente dictamen sea considerado como de obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión. Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, Constituyentes Sonorenses de 1917, Hermosillo, Sonora, a 6 de marzo del 2013. Diputado José Abraham Mendívil López, diputado Vicente El Mijito Terán, diputada Guadalupe Adela Gracia Benítez, diputado Gildardo Real Ramírez, diputado Juan Manuel Armenta Montaño, diputado José Everardo López Córdoba, diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, diputado Ismael Valdés López, diputado Carlos Ernesto Navarro López. Y antes de terminar, yo sí les quiero comentar, compañeros, que esta iniciativa es un parteaguas en el trabajo legislativo. Para ser verdaderamente representantes de los sonorenses, tenemos que tener respuestas dignas, tenemos que tener simplemente respuestas. Con esto vamos a obligar a que los diferentes funcionarios públicos en el ámbito estatal o municipal primero nos den una respuesta y empezar los canales de comunicación para poderle dar respuesta a los ciudadanos. Yo les pido su apoyo. Quiero agradecer también a José Abraham Mendívil, a Próspero Ibarra, que apoyaron y que enriquecieron esta propuesta. Sé que ustedes también me van a apoyar, y sobre todo que a la hora que tengamos ya esta iniciativa y que ya sea vigente, vamos a poder exigir a los funcionarios públicos, repito, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, que nos respondan todas las inquietudes, dudas que tienen nuestros representados. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.